Yo creo que en años nos vamos a dar cuenta del impacto realmente que este trabajo está dando y los frutos que va a dar, me parece a mí. Yo tengo muchas esperanzas de todo esto. México es un país muy especial, me parece a mí, para nosotros como hispanoamericanos. Tienes un problema muy grande en México. Mi querido Pablo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y de participar en CIPAC México 2024, mi hermano. Son muchas cosas las que quisiera preguntarte, pero para ir calentando motores, entrando en calor. Tú has venido a México muchas veces. Así es, Eduardo. Bienvenido. Gracias. México gracias. es tu casa. Y gracias por invitarme. Para mí es un honor también estar presente aquí y poder participar de este gran esfuerzo que están haciendo. Para mí es algo de un valor enorme, impacto realmente que este trabajo está dando y los frutos que va a dar, me parece a mí. Yo tengo muchas esperanzas de todo esto. Gracias, porque eso es lo que México, en esos momentos tan difíciles, necesita esperanza. Así es. Yo creo que más de la mitad de los mexicanos han perdido la esperanza y eso no está bien. Es lo último que se pierde, la esperanza, ¿no? Entonces, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo ves a México, Pablo? Porque yo como mexicano obviamente te puedo decir mil cosas, pero alguien como tú de Argentina que vivió en Estados Unidos, que ahora vive en Canadá, que conoces México, que tienes muchos amigos mexicanos, ¿cómo ves a México en estos momentos? Bueno, mira, a ver. Políticamente hablando. Sí. México, antes de lo político, México es un país muy especial, me parece a mí, para nosotros como hispanoamericanos, porque yo siendo de Argentina, te voy a contar esto. México es el país que más conozco del mundo seguramente. Es el país que más he recorrido después de la Argentina, dando conferencias. He estado en prácticamente todos los estados de México, he estado en prácticamente todas las ciudades grandes de 100.000 habitantes para arriba de México dando conferencias. He tenido la oportunidad de conocer a miles de personas. Y México es un país que es la cuna de Hispanoamérica. Eso es un hecho. Los españoles llegaron aquí, fue a México donde trajeron toda la riqueza de nuestra civilización occidental cristiana, y en México se dio algo nuevo, una nueva civilización hispánica, una cohesión de razas y de culturas, dando algo nuevo y maravilloso, del cual nosotros como argentinos debemos estar siempre agradecidos, porque sin México, Argentina no existiría tampoco. O sea, todos los países, así como nosotros vemos a España, más allá de lo que Claudia Sheinbaum diga, lo vemos a España como la madre patria. La madre patria. México es a su vez la madre de las otras patrias hispanoamericanas, ¿no? Y México es un caso muy, muy curioso, me parece a mí, porque yo veo un pueblo con una gran cultura, una gran tradición, valores de familia que casi no se ven al nivel como se ve en México. Es algo increíble realmente. El amor, la devoción por la fe, por la Virgen de Guadalupe. Pero tienes un problema muy grande en México, que hay una clase política totalmente separada de la realidad de la gente. Una clase política que vive con una serie de principios y eslogans totalmente contrarios a lo que es la cultura del pueblo mexicano. Y esa es la gran pregunta que yo me hago. ¿Cómo puede ser que México, teniendo una cultura y una fe tan grande, una cultura tan cristiana, tenga una clase gobernante que sea totalmente anticristiana, que sea totalmente anticatólica, donde haya ganado una plataforma como la de Claudia Sheinbaum, en nombre de los derechos humanos, promoviendo una serie de cuestiones que son la violación más grande a los derechos humanos que hemos visto desde el nazismo? Desde la promoción a la ideología de género, la promoción a la eutanasia, la promoción al aborto. ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a una situación así? Entonces, la respuesta a tu pregunta, ¿cómo veo la situación política? Veo una situación política en México donde ya no se maneja por la justicia, que es el objetivo de la política. Que si tú me preguntas, bueno, ¿qué entiendes por justicia para la gente que nos quiera hacer esa pregunta? Básicamente es hacer cumplir el derecho natural, es hacer cumplir los 10 mandamientos. Esa es la función del político. Y te encuentras tú con un México donde la gente, siendo creyente y manifestando el orden natural, termina votando a una persona que está totalmente en contra del orden natural. Y aquí se da una especie de esquizofrenia social, lamentablemente me parece. Y ese es un misterio muy grande, porque como bien lo has dicho, México es un país de valores, es un país guadalupano, muy guadalupano. Muy guadalupano. Es un país que en su mayoría somos católicos, pero al mismo tiempo estamos siendo gobernados por un gobierno sin valores anticatólico.
Así es. Pero no de ahora, de décadas. Entonces, para mí es un misterio muy grande porque somos un pueblo secuestrado. Así es. Y seguimos estando secuestrados. Con esta especie del síndrome de Estocolmo, donde muchos de los que están secuestrados están enamorados, que no es un amor verdadero, obviamente, ¿no? Pero hay un amor ahí enfermizo con tu secuestrador, al cual le permites hacer todo en tu cara. Y a cambio de unas migajas, en algunas ocasiones, o con una narrativa que te convence fácilmente y terminas aceptando todo lo que te hacen. O sea, que este gobierno literalmente no solamente es un gobierno ladrón, sino que ha estado violando por décadas a nuestro país y no sabemos qué hacer. Yo traté por la vía independiente el año pasado con este hartazgo que al igual que la gran mayoría de mexicanos estaba despertando en nosotros, ¿no? Y este hartazgo me llevó a tomar esa decisión de ser aspirante a candidato independiente para presidente de México, ¿no? Y cuando me di cuenta cuáles eran las reglas, dije, es que esto es imposible, es un campo minado. Tengo que juntar 1 millón de firmas por medio de una aplicación controlada por ellos, por los mismos de siempre, en 120 días. Claro. No se va a lograr. Sin embargo, lo hicimos. ¿Por qué? Para demostrarle al pueblo de México que este ejercicio democrático es todo menos democrático, claro, que sí hay mucha corrupción, más de la que nos imaginamos, y empezar a sembrar, a trabajar, porque no nos podemos quedar cruzados de brazos sin hacer nada. El hombre da la batalla, solamente Dios da la victoria. Pues a dar la batalla, a dar la lucha, sí se puede. No sabemos cuándo, porque también hay que tener en cuenta lo que decía Santa Teresa de Calcuta: no somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios. Entonces, en el nombre de esa fidelidad, de esa lealtad a Dios, de esa congruencia, pues vamos a dar la lucha. ¿Hasta dónde? Hasta el último día de nuestras vidas, hasta donde tope, y cuando tope tumbamos ese muro y seguimos adelante. Pero tú has visto, por ejemplo, en otros países donde la situación ha sido parecida, por ejemplo Argentina, y sin embargo tumbaron el muro de los zurdos hace poco tiempo. Así es. ¿Qué pasó ahí en Argentina? Mira, ¿se puede lograr eso en México? Sí se puede, y te iba a comentar justo algo. Si tú me preguntas cuál es el ideal de luchador que tú sigues, cuál es el ideal de persona que va adelante en la batalla cultural, yo te voy a decir que es un mexicano. Curiosamente, es el beato Anacleto González Flores. Porque el beato Anacleto, hace 100 años, él siendo abogado, con la formación que tenía, él se dio cuenta de que el problema principal para hacer un cambio político en México es un problema cultural. ¿Y qué hizo el beato Anacleto en Guadalajara? Comenzó a formar estudiantes universitarios. Creó toda esa red de juventud católica por todo México, con la idea de eventualmente crear un partido político con la gente más formada de México. Y lo logró. Pero ¿qué pasó con esa gente? Los mataron. Esa es la realidad de los cristeros. Tú hiciste una película tremenda sobre los cristeros. Mucha gente ignora que la clase intelectual mexicana fue asesinada durante la época de la cristiada. El primero de ellos fue Anacleto, porque la masonería y el gobierno mexicano vio que era el hombre más peligroso de México por ser el hombre que tenía el cerebro y los principios intelectuales, y tenía claro que esta batalla era una batalla cultural. Fue muy interesante lo que hizo el beato Anacleto. Y ahora vayamos a lo de Argentina, porque yo creo que por ahí también viene la respuesta, lo que planteaba el beato Anacleto y lo que está pasando en cierta manera en la Argentina. Perdón que te interrumpa, no quiero perder esta idea que se me vino a la cabeza mientras hablabas del beato Anacleto González Flores. Entonces, para ir aprendiendo sobre estas reflexiones, ¿no? Número 1, tienes que estar dispuesto a dar la vida. Totalmente. Porque si no, entonces no hay fruto, hay pura esterilidad, ¿no? Así es. Entonces, tienes que estar dispuesto a dar la vida por lo que tú crees. En este sentido, bueno, por nuestra fe, Dios, por la patria, ¿no? Por el prójimo, como lo hizo Anacleto. O sea que defendió
lo más valioso para él, que era la fe, su familia y su país, con su propia vida. Y la cultura mexicana, no olvidemos esto, la cultura mexicana también, porque él fue un gran defensor de esos valores, ¿no? Y con su propia vida. Bueno, muere. Sin embargo, la sangre de los mártires, semilla de nuevos cristianos. O sea que no muere realmente. Así es. Empieza a vivir justo con su martirio. Y es ahí donde Anacleto González Flores nos llena con su ejemplo de vida, ¿no? Porque los dichos son muy sabios, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y el ejemplo de Anacleto González Flores, sin duda alguna, para nosotros ha sido, vamos, una gran riqueza. Pero no lo había visto nunca desde el punto de vista batalla cultural, como lo acabas de decir. Tienes toda la razón. Bueno, eso ya nos queda claro. Entonces, brincamos a Argentina. Mira, y ahí vamos al caso de Argentina, que creo que es la solución también para México, en línea con lo que planteaba el beato Anacleto. En Argentina ganó Milei en las elecciones de noviembre. Pero mi alegría, más que gane Milei, al cual ambos conocemos, es un amigo, ha estado acá en el CIPAC, más el hecho de que haya ganado Milei, a mí lo que me sorprendió de la Argentina es que la juventud le dijo que no al modelo socialista, le dijo que no a la política clientelar, esa política que te compra el voto a cambio de un plan social, a cambio de estudios gratis, a cambio de no tener que trabajar. Los jóvenes en Argentina, en gran parte porque comenzaron a leer libros, comenzaron a ver videos que hacíamos en YouTube, la influencia que ha tenido Agustín Laje, Nicolás Márquez, en mi caso también, aunque no el mismo nivel de llegada de ellos, yo creo que ha sido un cambio muy rotundo en el escenario político argentino, porque jamás esperaron que la sociedad de hoy, especialmente los jóvenes que muchas veces están lamentablemente idiotizados por las redes sociales, están tan manipulables hoy en día por todo el discurso político, jamás se pensaron que esos jóvenes eran los que se iban a dar vuelta en contra del sistema y se iban a rebelar. Porque los jóvenes dijeron, no, yo prefiero trabajar, yo prefiero esforzarme, yo prefiero tener algo porque me lo merezco. Y es ahí cuando salieron a votar en masa a Milei. Milei sacó el 70% de los votos en la generación menor de 35 años en Argentina. Y eso, ¿sabes qué esperanza a mí me da? Que Milei va a pasar y todos nosotros también vamos a pasar. Pero esa es la gente que queda por el futuro. Entonces, en Argentina, para que se diese eso, tuvo que haber un cambio cultural y una transformación intelectual en el modo de ver la realidad, porque yo te digo la verdad, hace 5 o 6 años para mí era imposible que el kirchnerismo muriese tan pronto como realmente está pasando en este momento. Como aquí, en México ahorita. Así es. Por eso la gente ha perdido, la gente buena pierde la esperanza, porque de pronto dices es que ya no hay nada que se pueda hacer para salvar a México. Y de pronto vemos ejemplos como Argentina, como El Salvador. Es que sí se puede, porque ellos también tenían el mismo problema. ¿Qué hay que hacer? Pues la misma solución, traerte el blueprint y ponerlo en práctica en México y darle para adelante. Pero, ¿cuánto nos va a tardar? Bueno, eso es otra cosa. Pero lo grandioso de México es que México no tiene que venir a buscar un modelo extranjero, lo tiene aquí, lo tienen lo que hicieron los cristeros, lo tienen lo que hizo el beato Anacleto González Flores. Es decir, ¿qué tenemos que comenzar a hacer en la sociedad mexicana para comenzar a formar a los jóvenes? Eso, a ver. A la familia. Aquí lo está diciendo alguien que no es de México y que muchas veces toca que alguien fuera de México venga a enseñarnos a los mexicanos el tesoro que tenemos aquí en México y de verdad que estamos, todos los mexicanos que nos están viendo en este momento, al igual que yo, estamos muy agradecidos porque la participación tuya aquí, mi hermano, en México, en CIPAC, tu amistad y todo lo que has hecho por México en las giras que has hecho por México, obviamente le estás despertando a este elefante dormido, ¿no? Estás despertando a estas águilas reales que por mucho tiempo el gobierno nos ha hecho creer que somos aves de corral. Y no es cierto. Nuestro ADN grita la verdad y la realidad de lo que es el mexicano. Es un águila real, a volar tan alto como quieras. El cielo es el límite. Y las alas vienen de la fe en Dios. No estamos solos, no somos huérfanos. Tenemos mucha mamá, mucha madre, la Virgen de Guadalupe. Entonces tenemos todo para realmente levantarnos. Y por eso te agradezco que nos vengas a recordar. No se les olvide quiénes son, porque a veces se nos puede llegar a olvidar.
Ciertamente, y el pueblo mexicano no tiene que perder ese llamado a la grandeza que tiene, en primer lugar, por haber sido elegidos por la Madre de Dios. A ver, ¿a qué país del mundo se te aparece la Virgen María y te dice, he aquí tu madre? Eso, ojalá en Argentina tuviésemos una Virgen de Guadalupe. Hay un destino, yo creo, histórico para México. Y hay en todo lo que fue la historia, la conquista de América, la evangelización, el hecho de que la Virgen de Guadalupe apareció en México marcó un antes y un después en una nueva cultura. Y el pueblo mexicano tiene que estar orgulloso de eso. El pueblo mexicano jamás debe perder la esperanza, porque el pueblo mexicano es el pueblo que más mártires ha dado a la iglesia en este continente. Y yo creo que el sufrimiento y todo lo que nos dejó el beato Anacleto González Flores y todos los cristeros y todos los mártires, los santos que tiene México, eso va a dar fruto. Eso es un hecho, eso va a dar fruto. Porque es un hecho de la historia que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos y va a ser semilla de un pueblo nuevo. Y todavía no hemos visto los frutos de ese trabajo y de lo que el beato Anacleto González planteaba. No lo hemos visto, pero yo creo que los vamos a ver, y si no fuese por eso yo no estaría luchando. Y mucha gente me dice, pero ¿por qué haces tantos viajes, te cansas tanto, recibes tantos ataques, pones tu vida en peligro? Porque yo sé que al final de todo esto va a haber algo grandioso. Y a mí Dios me está pidiendo que sea parte de eso. Y si yo no soy parte de eso, yo me voy a dar cuenta que me estoy traicionando conmigo mismo, estoy traicionando con el llamado que Dios ha hecho. Y también estoy traicionando a lo que sería nuestra historia, nuestra patria, nuestra gran patria hispanoamericana. Y yo creo que la influencia que México, una transformación en México puede tener es una influencia gigantesca en el resto del continente. Una transformación, la verdadera transformación, no Así es. No este mito, este cuento de esta cuarta transformación. Pablo, muchísimas gracias, hermano. México es tu casa. Gracias, Eduardo. Te queremos mucho aquí, eres familia. Y bueno, pues aquí tenemos a Pablo. Él fue Pablo. Dios los bendiga. ¡Viva México! ¡Viva ¡Ea! México! Que viva Sinaloa, Coahuila y Durango. Que viva Zacatecas, Colima, Hidalgo. El Estado de México, Sonora y Yucatán. Que vivan mis paisanos que un día sé que